Primero que todo, mi agradecimiento a quien me tiene aquí, a Dios Todopoderoso. Segundo lugar, a la Comisión de Derecho Informático del Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica. Eso tengo que acostumbrarme. A todos y cada uno de ustedes que nos acompañan esta noche. Fíjese, mi presentación es corta, les juro que voy a ser breve. Esa es la primera mentira del expositor, ¿no? Y voy a ser breve. La segunda mentira es préstame $1, mañana te lo pago. ¿Sí? Voy a ser breve, porque tengo 2 conversatorios con ustedes, así que voy a ser breve ahora. Mi presentación se da en función de mi condición de docente. No me presento aquí a vender ni un programa, ni vengo con otra investidura ni otro sombrero. Simplemente en calidad de docente, que curioso por estos temas, ¿ya? Bien, el tema que se me ha asignado es avance de la lucha contra la ciberdelincuencia en América Latina. Vamos a ver un pantallazo muy rápido de lo que está sucediendo. Es muy rápido, ciertamente. Hablar de América Latina en estos temas es prácticamente un tema emergente, porque es un tema que están, yo diría que al unísono, todos los países casi que poniéndose de acuerdo, al menos los latinoamericanos, para trabajar estos temas contra la delincuencia informática organizada, que es como, al menos me gusta denominarla a mí. Fíjese, esta lucha, y algo de eso me agrada que se haya conversado el día de ayer, o se haya adelantado un poco, implica, en mi humilde opinión, algunos pilares para que se dé, ¿sí?, esa lucha. En primer lugar, un tema de prevención, ¿ya? En segundo lugar, una legislación robusta, y les juro que escribí esa expresión, y ayer alguien, si la memoria no me traiciona, fue el magistrado Chinchilla, que la mencionó, y me agradó porque hicimos clic en esa expresión. Legislación robusta porque ya es tiempo que nuestros países hayan madurado y se hayan atrevido a legislar en estos temas de tecnología, pero con el aplomo que amerita, ¿sí? Otro elemento es la cooperación internacional, porque por supuesto, y esto era un tema que aquellos que nos iniciamos en estos avatares hace algunos años, nos ha correspondido ver un poquito el espiral de evolución, tanto en doctrina, jurisprudencia y legislación de estos temas en nuestros países. Por ende, pieza clave es cooperación internacional para este tipo de delitos, definitivamente que de otra forma no se puede. Fue, en mi humilde opinión, una de las grandes fallas al inicio, legislaciones estrictamente regionales, dejando a un lado el tema de la cooperación internacional, que como vamos a ver, en efecto se está dando hoy día. Y en cuarto elemento, no menos importante, y de lo cual me salva la campana de poder tener que adentrarme mucho por aquello de que el día de ayer se habló mucho de este tema, de los equipos de respuesta a incidencia de seguridad de información. Bien, según la OEA, el 2013 fue el año de la gran violación de la seguridad cibernética. ¿Por qué? Fue un año en que más de 552 millones de personas fueron víctimas. Hablamos, como se dijo ayer, tanto de personas naturales como jurídicas víctimas de este tipo de delitos. Para hablar de seguridad de la información hay que tomar en consideración 3 elementos básicos: disponibilidad de esa seguridad, integridad y confidencialidad, de que sea garantía de que solo sea visible por aquellos que tengan permiso la información que se está tratando de proteger. Y acabo de lanzar una expresión que me da lugar, lo vamos a ver más adelante, a sostener que nosotros en la doctrina de derecho informático perdimos mucho tiempo, y este es un acto de mea culpa, en buscar o detectar legítimamente cuál es el bien jurídico a tutelar en este tipo de delitos. La información, punto, no hay de otra. Así de sencillo, vamos a ver más adelante algo de eso. Fíjese, si vamos a hablar de legislaciones, República Dominicana cuenta con la Ley 53 del año 2007, que es la Ley contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la han denominado ellos. Siguiendo en todo Latinoamérica, Ecuador ha compilado muy recientemente, el año pasado, toda su legislación en materia de infracción de delitos cometidos de alta tecnología a través del Código Penal
insisto, del año pasado, donde han recopilado, han compilado toda esa legislación que se encontraba hasta ese momento disperso, y esa es una característica que ha sucedido en toda Latinoamérica. Y es lógico, porque poco a poco comenzamos a despertar nuestros países, nuestros legisladores, a comenzar a legislar por segmentos, y ya hemos entrado en esa segunda fase en la cual estamos compilando cuerpos legislativos donde se unifican criterios legislativos y de opinión. En México la situación es un poquito más compleja porque, por supuesto, México tiene una estructura federada, ¿verdad? Pero como quiera, ellos tienen el Código Penal Federal en el cual se distinguen algunos artículos y tipos penales como robo de información, revelación de secretos, amenazas, cyberbullying o troleo. Sobre el cyberbullying, tema que se ha vuelto de actualidad, se ha comenzado a escribir una página interesante y que dista mucho o dista en algo al típico bullying que nosotros, y me voy a incluir, sufrimos en la infancia sobre todo. Son las nuevas técnicas de abusar, de acusar a los individuos, no presencialmente, sino en este ámbito virtual. En Uruguay, fíjese, cosa curiosa, el Uruguay no tiene una disposición única donde usted pueda encontrar, localizar los tipos penales como delito informático. Tiene una extensa legislación muy diseminada. Me tomó mucho tiempo revisarla y en efecto encontramos que no existe en Uruguay una legislación única sobre delitos informáticos. Hay mucha legislación dispersa, tanto decretos, leyes y demás, pero en algunos de ellos que estamos poniendo de ejemplo tocan temas de tecnología y derecho. En el Perú, con la ley de delitos informáticos muy reciente también del 2013, la ley 30.096. Venezuela, la ley especial de delitos informáticos, siguiendo un poco la tendencia española de utilizar las siglas para nombrar a las leyes. La ley LEDI, le dicen ellos, del 2001. En Argentina, la ley 26.388 y en Chile, la ley 19.223. Y los países nuestros todavía muchos guardan la nomenclatura, numeración corrida. Al menos en mi país se utiliza numeración borrón y cuenta nueva, como quien dice, cada vez que inicia un periodo legislativo, ¿sí? A mí, por lo menos, yo prefiero esa nomenclatura. Por ejemplo, la ley 23 del 2014, ¿sí? Nos acorta un poco la memorización de tantos números y nos sirve para pillar a aquellos estudiantes que hacen copy-paste de los trabajos del extranjero y los presentan como nacionales, porque me citan la ley 19.233. Y yo digo, para que existan 19.233 leyes en Panamá, tiene que haber sido en un solo año. Así que vamos a subir el salario a los legisladores y diputados, por favor. Sí, trabajan demasiado. Es una forma de pillar, ¿no?, al estudiante cuando hace el copy-paste. En el caso de Colombia es un caso muy atípico, diría yo. El Código Penal, que es la ley 599 del año 2000, es... Por favor, si alguien tiene mejor información que me corrija, y se lo digo así abiertamente porque la persona que me dijo esto es el autor de la ley. Me dice que es la única ley en Latinoamérica que en efecto lleva a nivel de ley el bien jurídico tutelado a la información, que es lo que veníamos conversando. Si usted revisa la legislación en toda Latinoamérica, muchos hablan del santo y no del milagro, ¿sí? Les soy sincero, yo no sé cómo no hemos llegado a unificar criterios y todos ponernos de acuerdo que el bien jurídico a tutelar es la información, punto. Independientemente de la forma, el tamaño, el peso, el color y el sabor que quiera tener. Información es información y es lo que hay que preservar ahí, ¿sí? Entonces la ley, el Código Penal colombiano sí tiene esa característica de definir el bien jurídico tutelado a la información. Bien, los centros de respuesta a incidencia de seguridad informática, que dije iba a tocar por encima estos temas también porque hace falta, que es parte de la estrategia de lo que se está llevando en Latinoamérica. Desde el año 2003 vienen iniciativas muy fuertes a nivel de América Latina sobre una estrategia interamericana integral de seguridad cibernética. Esto está promovido por la OEA y la Asamblea General de las Naciones Unidas, que han mostrado en las últimas 2 décadas intereses marcados en preservar y conservar la información y protegerla de unos aspectos, vamos a ver más adelante, de esos ataques que a diario suceden.
En el caso de mi país, Panamá, ese centro de respuesta a incidentes de seguridad de la información reside en una agencia local, estatal, denominada la Autoridad de Innovación Gubernamental. La AIG, oiga, yo le soy sincero, yo quisiera trabajar en esa institución. Tiene un edificio ecológico, tienen los mejores muebles, tienen gimnasio privado para los funcionarios. Nada más por eso quisiera trabajar ahí, ¿ya? Pero son los consentidos de todos los gobiernos que pasan. La Autoridad de Innovación Gubernamental de Panamá es la entidad que se le ha llevado a sus hombros la responsabilidad de coordinar todos los esfuerzos de materia de tecnología de todas las entidades del Estado. Entonces, este es el director de la orquesta, ¿sí? La Autoridad de Innovación Gubernamental, entonces, bajo ese paraguas reside el Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Información en mi país, ¿sí? Se crea por un decreto ejecutivo del año 2011 y se ocupa, dice, de la prevención, tratamiento, identificación y resolución de ataques a incidentes de seguridad sobre los sistemas informáticos que conforman la infraestructura crítica del país y el acceso a la información de parte de los ciudadanos de Panamá. La Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética y Protección de Infraestructuras, reciente data de marzo del 2013, es una iniciativa, repito, que recae en los hombros de la Autoridad de Innovación Gubernamental y ellos han llevado adelante la batuta en materia, porque felizmente la ley ahí sí se lo permite, de la coordinación de todo el tema de seguridad entre todas las entidades del Estado. Esta Estrategia Nacional de Seguridad implica algunos temas rápidos, pareciera en primera instancia que por qué serán tan diversos, pero tienen un motivo, una razón y una circunstancia. En primer lugar, fíjese, habla sobre la protección de los derechos fundamentales y la lucha contra el uso de las tecnologías para fines delictivos y terroristas. En segundo lugar, hay un tema que también se ha hecho muchísimo énfasis, y mi país está haciendo muchísimo énfasis en este tema, es lo particular y lo concerniente a los menores de edad en la red. Sí, obviamente todos tenemos, y a todas las edades tenemos acceso a la red. La juventud y los nativos digitales son los que mayor interacción y horas de consumo de red tienen. Mi país se destaca por haber sido uno de los primeros en América Latina en tener internet gratuito para todos, ¿sí? Muchos de los correos que yo envié como exploratorios para la federación nuestra lo hacía sentado en la comodidad de un parque para experimentar y en efecto tiene muy buena calidad la señal y eso ya hace unos 6 años de eso que gozamos de ello. El desarrollo de las prácticas aceptables para el sector de las TICs, la resistencia a las infraestructuras críticas ante los incidentes o ataques, eso implica dotar de fortalezas tecnológicas para que precisamente esos ataques o podamos resistir esos ataques cibernéticos. En una ocasión se me acercó unos funcionarios del Banco HSBC en Panamá, que ya no está allí, a pretender no alquilar, pero querían averiguar una propiedad comercial como posibilidad de segunda locación para sus sucursales. Y yo decía, pero ustedes van a abrir una sucursal en el local. Me dice, no, queremos saber si podemos contar con su local en el evento que exista un incidente físico, terremoto, maremoto, sismo y demás, ¿sí? Esas son las medidas de prevención física que se hacía por parte de una empresa privada, en este caso un banco, pero nosotros yo me estoy refiriendo a estrategias de seguridad de lo que no vemos, de lo virtual, de lo intangible, de lo digital. Prepararnos para eso y que sea resistente al ataque, a cualquier ataque de esa naturaleza. Lo que decíamos hace un momento, el incremento de la colaboración nacional e internacional, por supuesto, porque no somos una isla en estos temas, tenemos que participar, tenemos que combinar, tenemos que apoyarnos mutuamente en la región. Y, me lo estaba saltando, perdón, la promoción de una cultura de ciberseguridad. Ayer al final de la jornada prácticamente una de las posiciones me gustó mucho porque hablaba precisamente de promover entre nosotros esa cultura, ir desarrollando entre nuestros jóvenes, nuestros hijos, esa tendencia a saber que hay que resguardar muchas cosas en el ámbito de la tecnología, en la interacción con la misma, pero que se haga una costumbre, que surja toda una generación capaz de comprender la importancia de preservar
información, de preservar cualquier elemento que pueda ser vulnerado por algún ataque de esta naturaleza. Entonces, esa cultura de ciberseguridad, así como introdujimos hace unas pocas décadas la cultura por preservar la biodiversidad, pues entonces tengamos anuente a crear una cultura, o estemos anuentes a crear una cultura de ciberseguridad, y se empieza por prevención, que fue uno de los puntos que al inicio mencioné. Ahora bien, ya terminando, yo pregunto aquí, ¿el dilema es seguridad de la información o inseguridad de la información? Y fíjese que no es un juego de palabras. Si usted analiza cada uno de los temas que nosotros hemos estado conversando en estos días, hablamos más sobre lo inseguro que puede ser o lo vulnerable que puede ser de lo seguro que pueda ser. Por ende, en mi humildísima opinión, a mí me parece que es un error hablar de seguridad de la información. Nosotros tenemos que hablar de la inseguridad de la información, que va más allá, que implica empezar a reconocer de la vulnerabilidad de esa información. Cuando comprendamos que por ahí empieza la prevención, por ahí empieza la cultura de seguridad, vamos a entender posteriormente muchas cosas. Entonces, no podemos hablar de seguridad cuando aquí lo mencionamos el día de ayer, no hay nada seguro. Entonces, lo que debemos primero entender que la información es insegura para entonces responder en función de ello, buscar la forma de hacerla segura. Señores, gracias por su atención. Yo después en otra plática voy a conversar y compartir otras cosas con ustedes. Esto es solamente un pantallazo de lo que se está haciendo y cómo se está manejando a nivel legislación algunos detalles. Le agradezco su atención y me someto a preguntas posteriormente si hay el tiempo para ello. Muchísimas gracias.